estaría hoy si no me hubieras perdonado? Dice que andaríamos sin rumbo, sin dirección. Pero saben que yendo la palabra del Señor y viendo cómo Dios fue llegando a cada uno de la vida de sus siervos, cómo lo fue llamando y cómo lo hizo Dios en los testimonios que tenemos hoy en medio de nosotros. En el momento que Dios llegó a la vida de Moisés, que era cuando Dios activó este plan, este trabajo en la vida de Moisés, que era lo que había, un edicto de ¿qué? Un edicto de muerte. O sea que si Dios no interviene de acuerdo al plan, al llamado que tiene la vida de Moisés, ¿qué es lo que hubiese habido? Hubiese habido muerte. Y si Dios no interviene en el momento apropiado que llegó a tu vida y a mi vida, ¿qué es lo que hubiéramos visto nosotros? Hubiéramos visto la muerte. O sea que Dios llegó en el momento preciso, en el momento justo a tu vida y a mi vida. No es que nosotros quizás estuviéramos quizás caminando. Una cosa sí tengo por cierta, es que si Dios no hubiese llegado a mi vida, hace mucho tiempo hubiese perecido, gloria al Señor. Y entendiéndolo por la palabra del Señor, el Señor se movió en el momento preciso. El Señor movió el corazón de la madre de Moisés. El Señor movió y hizo y dio directrices y la llevó a hacer algo fuera, gloria al Señor, de lo natural. Porque eso que esta mujer te hizo fue un mover sobrenatural de parte de Dios. Y en el momento que Dios te alcanzó a ti y en el momento que Dios me alcanzó a mí, fue un mover sobrenatural de Dios en tu vida y en mi vida. Porque en medio de que Dios llegó, nos alcanzó, empezó a trabajar contigo y conmigo, pero lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero es que también vemos que hay unas características, gloria al Señor, y es que Moisés fue llamado, pero no se quedó siempre en casa de Faraón. Moisés no se quedó siempre en Egipto. Moisés no se quedó allí. O sea, el propósito de la vida de Moisés, el llamado de Moisés no se iba a cumplir estando él permanentemente en Egipto. O sea, Dios primero lo sacó del seno de su familia para llevarlo acá, para que él creciera, para que él conociera, pero entendemos que se llegaba el momento que era necesario que él saliera de esa convivencia, que él saliera de vivir en Egipto, gloria al Señor. Así fue igual cuando Dios llegó a tu vida y a mi vida. Fue necesario que él entendiera que estábamos en un mundo lejos de él. Fue necesario que nosotros entendiéramos, gloria al Señor, que estábamos viviendo mal y que no era así como Dios iba a hacer su obra en nuestra vida. Y entonces llegó a nuestra vida. Entonces allí en el capítulo, gloria al Señor, en el capítulo 3 del versículo 10 en adelante, encontramos la segunda etapa de la vida de Moisés, o la segunda parte de la formación, que en este momento, esta segunda parte es la revelación e inicia la relación entre Moisés y Dios. Porque antes encontramos, gloria al Señor, que él sabía que los hebreos eran sus hermanos, gloria al Señor, pero en este momento, y si nosotros lo podemos ver, gloria al Señor, exactamente en el versículo, gloria al Señor, del capítulo 3, en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 13, podemos ver, dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué nos lleva a ver esto? Que en este momento Moisés no había conocido a Dios y que fue necesario que Dios lo separara del mundo, que fue necesario que Dios lo separara de aquella cultura, que fue necesario que Dios lo sacara de todo lo que él había estado acostumbrado a vivir durante toda su vida. Alabado sea su nombre para siempre, porque él conocía, sabía que había un Dios de los hebreos y sabía que había promesas y sabía todas estas cosas, pero no había tenido verdaderamente el encuentro personal
Porque cuando Moisés sale de la primera etapa de su vida, que va a pasar a la segunda etapa, gloria al Señor, sabemos que él se fue para, gloria al Señor, se fue viendo, temiendo por su vida. Y se fue y sabemos que estuvo, gloria al Señor, y allá en el desierto, en tierra de Madián, gloria al Señor, estuvo por allá. Y allá el Señor le dio esposa y allá él tenía una vida. Y Moisés estaba viviendo una vida que estaba viviendo de entrenamiento. Y esta era la segunda etapa en la vida, en la formación de este varón. Pero dice que aquí en este capítulo 3 sucedió un acontecimiento impactante en la vida de Moisés. ¿Y qué fue lo que sucedió en la iglesia? En este capítulo 3 dice que él estaba por allá con las ovejas de su suegro y de repente miró y qué era lo que estaba sucediendo. Había una zarza que ardía y esto llamó la atención. Pero esto fue el trabajar de Dios en la vida de este varón. Y esta salsa ardía y él veía que la salsa ardía y la salsa no se consumía. Y entonces fue allí donde él fue y tuvo verdaderamente, ahí fue en ese momento cuando Dios le declara a Moisés verdaderamente quién es él. Entonces cuando él le dice, tú le vas a decir yo soy, te envío. En ese momento ya Moisés estaba hablando con alguien que estaba conociendo, con alguien no solamente que le habían dicho o que le habían contado. En ese momento ya Moisés estaba hablando con propiedad o estaba recibiendo en ese momento la propiedad y la autoridad suficiente para decirle a otros, lo conozco. Pero ¿sabe qué me llevaba el Señor a mirar? Que nosotros sabemos que el fuego tiene varias características, ¿cierto? El fuego, como nos ha venido enseñando en estos últimos días, hace parte del avivamiento. El fuego aviva, gloria al Señor. El fuego enciende, el fuego prende, pero también el fuego tiene otra característica. Y cuando el Señor me llevaba a mirar esto, por el Espíritu Santo me decía que en el momento que Moisés estaba allí frente a aquella zarza, estaba iniciando la otra etapa de su vida. Recordemos que él salió de un Egipto, de un mundo, pero estaba viviendo una vida conforme a lo natural. Pero en este momento estaba la zarza ardiendo y el Señor me decía que en este momento iniciaba la purificación de Moisés del mundo. Y eso es lo que sigue sucediendo en la vida del que es llamado por Dios. Después de haber tenido el encuentro con Dios, después de haber conocido a Dios, después de haber conocido verdaderamente quién es Dios, entonces donde llega la purificación, entonces donde la presencia de Dios, el fuego de Dios empieza a recorrer todo nuestro ser. Y es allí donde empezamos a quitar, donde Dios empieza a quitar, donde nos empieza a enseñar todas las cosas que están mal en nuestra vida. Me hacía recordar el Señor algo que hace un tiempo aconteció. Venía haciendo una diligencia, le compartí a la hermana Merce. Venía de hacer una diligencia y me quedé, el bus me dejaba allí en el centro comercial en Carnaval. Allí me bajé y había una conversación entre un taxista y un varón que estaba vendiendo allí, pero el varón tenía mucho conocimiento de la palabra. De esas personas que conocen la palabra de Dios perfectamente, con cita, con todo. Y veía a este varón que tenía al taxista, el taxista era cristiano, pero estaba atemorizado, lo tenía como allí adelantado, porque él le decía citas y le decía palabras y le decía y le daba hasta ejemplos, gloria al Señor. Pero en un momento, el hombre que tenía
sentí que una fuerza corrió dentro de mi ser y me devolví. Y le dije, hermano, ¿sabe por qué lo dejan? Porque no lo ha conocido, porque no es imposible conocerle y después dejarle. Es imposible dejarle. Muchas citas iban a ver en el rato, pero después cuando escuchó esa palabra, esta cita vino y siguió con él. Esta cita cobró el ánimo. Y entonces cuando yo me subí en el bus que venía para mi casa, venía meditando y yo decía, Señor, verdaderamente para no dejarte a ti, hay que conocerte verdaderamente tal como tú eres. Porque después de haber experimentado y conocer a Dios, hermano, es imposible dejarle. Es imposible separarse de Él. Porque sabemos, hermanos, que de Él es la fuente de nuestra vida. Porque cuando le conocemos verdaderamente entendemos que sin Él nosotros no somos nada. Que sin Él nos morimos, que sin Él nos cerramos, que por Él somos, que existimos. Alabado sea su nombre. Y eso fue lo que aconteció en la vida de Moisés aquel día. En aquel día él conoció verdaderamente al Señor. Porque cómo iba él a hacer una labor si no había conocido al que le había encomendado aquella labor. Cómo iba él a decirle a otros, es que mira, pero quien me envió si el tipo no lo estaba conociendo. Y entonces en este momento se hizo necesario que Moisés tuviera ese encuentro con el Señor. Pero que también aquel fuego empezara a purificar la vida de Moisés. Empezara la purificación y empezara la limpieza en la vida de este siervo. Porque es que nosotros con las cosas que traemos no podemos llevar a cabo el llamado. Dios tiene que ir trabajando en nuestras vidas. Dios tiene que ir capacitando en nuestras vidas. Dios tiene que ir enseñando en nuestras vidas. Dios tiene que ir guiando en nuestras vidas. Pero hay una característica en medio de esto. ¿Y cuál es? Y es que un llamado tiene una característica. Y es que el llamado se deja enseñar. Recordemos a un Moisés que estaba allí. Yo te escogí a ti, le dijo Dios. ¿Y qué fue lo que Moisés le dijo? Pero es que tú sabes que, ¿quién soy yo? Y empezó, si nosotros, hermanos, nos ponemos a detallar, Moisés sacó en su vida muchas excusas. Pero que le decía, Señor, yo no puedo hablar, yo soy tanto de lengua. Él le dijo, yo soy tanto de lengua, pero no le dijo, no voy. Tengo esta debilidad, pero en ningún momento le dijo, no voy. Moisés sabía y conocía sus debilidades, conocía sus flaquezas, pero en ningún momento le dijo a Dios, no voy. Conocemos un versículo que en un momento que el Señor le dijo, ve y guía a este pueblo, a este tu pueblo. Moisés, no, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés sabía y conocía todas las debilidades que habían en su vida, pero una característica que este siervo tenía y era que estaba dispuesto a ser guiado y a ser enseñado por el Señor.
en la coordinación al inicio, que no es solamente como aquí terrenal, que somos como la hierba del campo, no. Estamos siendo preparados para una vida eterna, para algo que va a ser permanente. Y si nos quiere llevar Dios a una vida eterna, algo permanente, Dios tiene que seguir moldeando tu vida y mi vida, amado hermano, amada iglesia del Señor. Pero entonces en ese momento donde Moisés tuvo ese encuentro, Moisés podía decirle a otro quién era verdaderamente Dios, sin dudarlo, en ese momento, gloria al Señor. Allí conoció a él al Señor y entonces ya ahí estaba preparado para saltar de la segunda etapa a la última etapa de su vida. Y en esta última etapa podemos ver la ejecución del llamado total. En esta última etapa, gloria al Señor, ya Moisés no estaba ni en el mundo ni en la vida que él había decidido. Ya Moisés estaba viviendo la vida que Dios había determinado para él. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? En este momento ya no era Moisés. En este momento ya no era la voluntad de Moisés. ¿Cree que si nosotros seguimos escudriñando y viendo todo esto pasar, esas circunstancias seguían en la vida de Moisés y él seguía teniendo sus luchas, pero seguía diciendo: aquí estoy. ¿Cómo voy a guiar un pueblo tan grande? Pero aquí estoy. ¿Cómo se va a poder hacer esto, Señor? Pero aquí estoy. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo voy a ser capaz de esto, Señor? Pero aquí estoy. Y este era Moisés, porque Dios tenía que cumplir el propósito, que ejecutar el llamado. Porque es que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y Él no empieza una cosa para dejarla a medias. Pero entonces aquí juega un papel fundamental: la disposición tuya y la disposición mía. Verdaderamente le estamos permitiendo a Dios que ejecute el llamado que ha puesto sobre nuestras vidas, o le estamos dando permiso a medias, o estamos todavía argumentando, o estamos todavía peleando. En este momento, gloria al Señor, podemos ver, gloria al Señor, en el capítulo 14 en adelante podemos ver cómo Moisés, de lo que había recibido en la primera etapa de su vida y en la segunda etapa de su vida, se estaba llevando a cabo en esta tercera y última etapa de su existencia. Y no era una labor fácil la que le había sido encomendada. No era de pronto ir y hacer algo fácil. Moisés sabía que era una nueva labor. ¿Sabe que llevaba el Señor a meditar en algo? Cuando Moisés salió de Egipto, salió como que, cuando salió viendo, salió como que como un asesino, como un homicida, salió viendo, traía sus manos allí manchadas de sangre, y en él continuó su vida. Pero cuando Dios llegó y purificó, lo preparó exactamente para él poder enfrentarse a aquello de los cuales un día él le tocó huir. Porque es que quienes sabían que Moisés había salido como homicida de allá, quienes fueron los que lo delataron, y quiénes eran los hermanos, a los mismos que él iba a tener que ir. Y entonces esto no era algo fácil, porque es que ellos lo vieron salir como homicida, ellos lo vieron salir huyendo, y entonces de un día para otro y él llegar: no, yo vine porque lo vine a libertar. O sea que fue fuerte la formación de la vida de este hombre, porque lo primero que Dios tuvo que trabajar en Moisés fue que él mismo creyera en el llamado que Dios le había hecho. Porque si él no creía en el llamado que Dios le había hecho, no le van a creer los demás tampoco. Porque Moisés iba a tener que enfrentar al señalamiento, se iba a tener
Siempre está el dedo acusador que quiere recordar lo que tú y yo fuimos en una vida pasada. ¿O no le pasa? Que siempre quiere venir el acusador a recordar lo que fuiste pero que ya no eres. Que siempre quiere venir a recordarte lo que hacías pero que ya el Señor por su misericordia te libertó y ya no lo haces. Y entonces tuvo que Dios formar la vida de Moisés. Porque es que sucede que muchas veces cuando somos y no tenemos la verdadera madurez o la verdadera fuerza para enfrentarnos a esto, cuando nos vienen a señalar, cuando nos vienen a acusar, ¿qué es lo que hacen en nuestra vida? Nos debilitan, nos hacen sentir mal, es más, nos hacen a nosotros mismos tener sentimientos de culpabilidad. Pero